Lunes 20 de julio 2026, después de 16 años, España consigue su segundo campeonato en el Mundial de Fútbol Varonil. En tiempos extras, vence a Argentina 1-0. En la Ciudad de México, los festejos fueron en la Fuente de Cibeles, en la Colonia Roma. Y en España, de plano no durmieron. Miles de personas llenaron las calles de ciudades como Barcelona y Madrid. Festejaron con cánticos, abrazos y baile el triunfo de la Roja. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo presente en esta final de fútbol y entrega a Rodri el Balón de Oro como el jugador más valioso del torneo. El gobierno federal anuncia que el Tren Maya de carga será inaugurado en enero de 2027. Pasará por Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas. La Secretaría de Educación Pública amplía el periodo de registro para preinscripciones extemporáneas aquí en la Ciudad de México para preescolar y primaria. Estará disponible hasta el próximo, es decir, hoy, 20 de julio. Nos vamos a Estados Unidos. Manifestantes exigen justicia por la muerte de migrantes en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Y así les damos la bienvenida en este lunes 20 de julio en 11 Noticias a las 6. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Pues con un poco de nostalgia, Angie, termina el Mundial, una etapa que las y los mexicanos vivimos muy intensamente con estos partidos desde el arranque de la inauguración hasta el día de ayer que se conoció a España el campeón, pero sí, nostálgica un poco. Un poco y también contenta porque ganó pues el equipo que querías, Guadalupe, claro. Pero más adelante les vamos a dar todos los detalles específicos del partido. Por lo pronto, gracias por seguirnos, estamos disponibles a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM, también estamos en las redes sociales, los invitamos a que se puedan pues registrar ahí, suscribir en la campanita a nuestro canal y agradecemos también a Adriana Rodríguez por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les recordamos que seguimos en sedes alternas. Fue desde el pasado 21 de mayo cuando las instalaciones de Canal 11 fueron tomadas por un grupo de estudiantes con un pliego petitorio que no está en manos de Canal 11 resolver. El canal tiene la firme convicción de la libertad de expresión y de manifestación, pero también tiene un firme compromiso con el derecho a la información de las audiencias, por eso seguimos aquí para ustedes. Gracias por vernos y escucharnos, seguimos al aire, el trabajo de todo un equipo todos los días que sale dispuesto a poner su experiencia en manos de ustedes, de nuestras audiencias, así que la programación dentro de lo que cabe se puede consultar de manera normal a través de nuestra emisora de Canal 11. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y por iniciar con nosotros esta semana. Vámonos directo con los detalles. Bueno, vamos a arrancar con esto que ya les adelantábamos. En efecto, triunfa España sobre Argentina. Por supuesto, hubo festejos importantes en todo el mundo, pero particularmente aquí en la Ciudad de México. La afición española, pero también la afición mexicana, se dio cita en la Fuente de Cibeles, en la Colonia Roma. Ahí estuvo nuestra compañera Dianey Zárate y nos cuenta. Banderas, gaitas, cánticos y el tradicional ¡ole! Le pusieron color a la fiesta de la comunidad española en México para festejar el segundo campeonato del mundo de España, tras vencer 1-0 a Argentina en la gran final. La Fuente de las Cibeles en la Colonia Roma de la Ciudad de México fue testigo de la marea roja en una celebración única. Ha sido un mundial increíble, porque vivirlo en México ha sido brutal, porque los mexicanos lo vivís con una emoción increíble, y que España quede campeón aquí ha sido un sueño la verdad, como español viviendo aquí, increíble. Y mucha emoción, ha sido un partido muy difícil y nada, emoción hasta el final. Sí, hemos sufrido y nada, lo hemos pasado muy bien, pero hemos sufrido mucho. Una fiesta que también reflejó el orgullo de quienes desde la cuna han querido a este equipo. Sí, estamos orgullosísimos de nuestra selección, de nuestro país y nos sentimos felices, la verdad. Pues creo que para los españoles significa mantenernos como los mejores, porque ya venimos de ganar la Eurocopa hace 2 años y creo que significa ese mantenernos de ser los mejores. David, nadie nos puede parar. Pese a algunas críticas a la selección, los aficionados mantuvieron siempre la ilusión de que la Roja levantaría la copa. La verdad es que lo hemos apoyado desde el minuto 1. Se empezó mal, Cabo Verde, ya empezaban las voces a decir que la favorita ya no era tan favorita, pero mira, partido a partido y demostrando lo que es España, hemos ganado el campeonato. ¡Que viva
¡Viva España! La gente canta con amor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. ¡Que viva España! Así, México se convirtió en un rincón de España para celebrar el segundo campeonato mundial de esta selección. Con imágenes de Marlene Mortero y Andrés Reyes. 11 Noticias, Vianey Zárate. Ese es el sabor del triunfo y la alegría de las y los aficionados al fútbol. Miren, en España prácticamente no durmieron a pesar de las horas de diferencia, pues sí les agarró la madrugada en los festejos. Imágenes que les compartimos, calles y ciudades como Madrid y Barcelona, pues estuvieron abarrotadas. Miles de aficionadas y aficionados salieron a festejar, ya los escuchábamos con cánticos. También hubo lágrimas de alegría, abrazos, mucha música y baile. Y cómo no iba a ser si es la segunda ocasión que su selección les da esta satisfacción de poder festejar a lo grande. El mundo se sumó a los festejos y la ciudad donde cerró esta Copa del Mundo también iluminó su edificio emblemático, el Empire State, iluminado así, de rojo. Bueno, y con este triunfo de España y estos festejos, al mismo tiempo, pues sabemos, cerró ya este torneo, esta Copa Mundial. Se dieron cita miles de aficionados y aficionadas aquí en el FanFest de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Ahí estuvo mi compañera Gaby Jiménez y nos cuenta. Porque son latinos, porque se lo ganaron o porque por primera vez se disputaron la Copa del Mundo, el festejo fue por España y Argentina, dos grandes potencias del fútbol. 110,000 personas aficionadas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México con las banderas de estas naciones hermanas y de México, ondeando, pintadas en el rostro, pero sobre todo en el corazón, para disfrutar la final del Mundial 2026. Yo apoyo a Argentina, yo soy sudamericana, soy peruana. Argentina y Perú siempre muy unidos a lo largo de la historia. Y porque quiero que la Copa se quede en este lado del mundo. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! Que España desde siempre había demostrado desde la anterior Eurocopa que venía fuerte este torneo. No iniciaron bien, pero fueron ganando y ganando. El último partido en el Zócalo arrancó con un lleno total y España como favorita, entre porras para el equipo vasco y gritos de desesperación cuando el albiceleste era favorecido por el arbitraje. Y así transcurrieron 120 apasionantes minutos bajo un sol incesante que al final solo brilló para la Furia Roja, con el único gol de la final por el español Ferran Torres, que toda la afición gritó como si estuviera allá en el Estadio Nueva York. Merecido. La estaban luchando, habían hecho un gol, se lo invalidaron, justo y merecido. Aguantaron muy bien los últimos momentos contra Argentina. Emocionante, España merecía ganar, no había más, de Argentina no vimos nada, pero aquí estuvo muy entretenido, muy divertido, la pasamos bien. Soy de México, pero mi papá es de Argentina, mi papá está más por allá. Pues para mí, yo venía con todas las de que era la cuarta estrella, y pues fue una decepción, pero pues es una pena que Messi se vaya así, Ronaldo también, pero bueno, pues algún día tendremos la cuarta, van a ver. Con la visita de casi 2 millones de aficionados en el Zócalo FanFest durante el Mundial, México se despidió otra vez sin ganar la Copa, pero sí el corazón de la afición del mundo entero, como la sede con más mundiales y cálida de la historia. Ay, me
encanta. Entonces, sabemos que la gente, el pueblo de México le encanta celebrar las cosas, entonces a mí me encanta estar aquí en este final en la Ciudad de México, de verdad. Triste, ¿no? Porque el fútbol es muy divertido, la verdad, nos mantiene con esas emociones al 100. Esperemos que no sea tan fuerte la depresión postmundial cuando ya se acaben los partidos. México, de verdad que son excelentes, muchas gracias. Son un país muy acogedor, la verdad, muy lindo. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y sí, yo creo que sí, México, la afición levantaron la copa, se ganaron el corazón de las y los visitantes con esta fiesta que no tenía fin, y fue posible también por todas las medidas de seguridad que hubo en torno a los festivales futboleros. Recordemos, más de 18 que se instalaron en distintos puntos de la capital del país. Ahí estaban los elementos de seguridad cuidando a las y los aficionados, un fuerte dispositivo de vigilancia, sobre todo en el primer cuadro del centro histórico, todo en calma en general, filtros de revisión, acceso seguro y ordenado, recorridos preventivos, pruebas amistosas, así las denominaron, amistosas de alcoholemia. Lo que sí es que hubo que tomar medidas, se aseguraron 2 camionetas, por ejemplo, en las que se transportaban latas de cerveza. Esto fue en Paseo de la Reforma y otro punto de venta en la avenida 20 de noviembre del centro histórico. Un fuerte dispositivo de seguridad el día de ayer también en la Fuente de las Cibeles, punto de reunión para los festejos por el triunfo de España, para resguardar a quienes acudieron a celebrar el triunfo de la Furia Roja. Bueno, y como sabemos, precisamente se desplegó un operativo especial a propósito de este mundial. Bueno, pues uno de ellos tuvo lugar entre el 8 de junio y el 10 de julio. Ahí Los Ángeles Verdes brindaron un apoyo a casi 62,000 turistas. La Secretaría de Turismo destacó que esta corporación ofreció asistencia, orientación y tranquilidad a personas viajeras en carreteras y también en las sedes mundialistas. Como parte de este despliegue, se proporcionaron 22,261 servicios en carretera, asistencia telefónica y digital, así como orientación turística en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el AIFA. Las unidades de Ángeles Verdes recorrieron un total de 1,316,000 kilómetros en todo el territorio nacional. Vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum representando a las y los mexicanos en este cierre del torneo mundialista y entregando de propia mano el premio al jugador más valioso, que era Rodri, de la selección española. Mi compañero Armando Gama nos cuenta las actividades de la presidencia en este viaje a Nueva York. Felicidades a España por conquistar merecidamente la Copa Mundial de Fútbol. El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en redes sociales, aunque la mandataria externó la felicitación personalmente, estrechando la mano de cada uno de los futbolistas campeones. Desde el césped del Estadio Nueva York, la presidenta entregó el Balón de Oro al español Rodri, considerado el mejor jugador del torneo. Sheinbaum Pardo también reconoció a la selección argentina por ser un digno subcampeón. Con una sonrisa, estrechó la mano del ya mítico Lionel Messi, antes de que el 10 argentino estallara en llanto por vivir su último mundial. La presidenta Sheinbaum participó gustosa como invitada de honor en la ceremonia de premiación junto a su homólogo estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney. Otra vez juntos los dignatarios de las 3 naciones, pero ahora jugando en el mismo equipo, como los anfitriones del máximo evento deportivo mundial. Canadá, Estados Unidos y México, escribió la mandataria, demostramos que cuando trabajamos unidos somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo. Y en efecto, en un hecho histórico, los líderes de la región compartieron codo a codo el palco del estadio de fútbol. Fue un encuentro amistoso entre socios y vecinos. Los 3 aplaudieron, se emocionaron, hablaron y hasta bromearon entre las jugadas del partido. En el palco presidencial, Sheinbaum también saludó a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y conversó con Felipe VI y Leticia Reyes de España, además del dirigente de la FIFA, Gianni Infantino.
La Copa Mundial fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte demostró su capacidad para acercar a las naciones, aseguró la mandataria mexicana. Además de España, el Mundial tiene otro ganador. Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede, reiteró la titular del Ejecutivo al extender el reconocimiento al pueblo en general. Palmas también para la selección nacional, pidió la presidenta, por el gran papel que desempeñó poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, y previamente a esta final del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó precisamente de su viaje a Nueva York, de esta visita que haría a Estados Unidos para presenciar esta final del Mundial de Fútbol. Incluso destacó que a invitación del mandatario de Donald Trump, pues demuestra la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la cual pues hay buena coordinación y colaboración. Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Precisamente detalló la presidenta a través de su mensaje en redes sociales que recibió la invitación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitación que también fue enviada al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y esta música de fondo que escuchábamos es parte del recibimiento que dieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Nueva York. Hubo flores, mariachis, pancartas, alegría por ver a la presidenta, aunque sea unos instantes a su llegada a esta ciudad. Bueno, saludando de mano a quienes podía en este breve recorrido al llegar a su hotel allá en la ciudad de Nueva York, los mariachis entonando el rey y el son de la negra, ella feliz de encontrarse con la comunidad mexicana en esa ciudad. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. En voz de un pequeñito entonando el rey es como le dieron la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, que sorprendida por este recibimiento no dejó de saludar a su paso a las y los mexicanos. ¡Presidenta Claudia! ¿Y cómo se enteraron de la visita de la presidenta? Pues ya ven, son investigadores especiales, nuestros paisanos se organizaron de manera pues muy ordenada, estuvieron ahí, recibieron a la presidenta, la felicitaron, le agradecieron esta estancia corta y bueno, hicieron que pasara estos felices momentos previo a su llegada y a su incorporación ya a la agenda de actividades del Mundial. Buenas noches, estamos aquí muy contentos afuera del hotel donde se va a hospedar la presidenta. Se le hizo un poquito tarde, pero aquí nos mantuvimos firmes para esperarla y darle la bienvenida, porque estamos muy contentos de que nos visiten. Que quede claro, no somos acarreados, venimos por nuestra propia voluntad, no nos pagan porque en las redes dicen, ahí están los acarreados, tienen que pagar. No, venimos porque amamos a nuestra presidenta. Ahí está la voz de nuestras y nuestros connacionales. Y mire, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, también acudió a la final del Mundial de Fútbol para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum. El canciller se reunió con el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, a quien felicitó por el arduo trabajo realizado por su nación durante la organización de esta final allá en Nueva Jersey. Asimismo, resaltó el trabajo histórico que llevó la planeación del primer torneo mundial de fútbol organizado con sede en 3 países distintos. Y miren, una de las innovaciones en este cierre mundialista fue el show de medio tiempo en el estadio MetLife allá en Nueva York. ¿A quién le correspondió abrir el espectáculo? Pues nada menos que a Madonna a bordo de un vehículo, con todo un show que montó. Ronaldo y Ronaldinho la acompañaron en este inicio de show de medio tiempo en un día histórico para el fútbol mundial. Felices de ver a Madonna,
Fue un espectáculo que se montó para que cada grupo de los participantes tuviera un momento de entretenimiento para el público, principalmente de televisión, porque las personas que estaban reunidas en el MetLife Stadium en Nueva York podían apreciarlo sí mejor a través de las pantallas. Gustavo Dudamel, el maestro que también interpretó con parte de su orquesta y su grupo, llevaba un moño negro simbolizando, él es de origen venezolano, lo que había ocurrido en su país, solidarizándose con Venezuela por la catástrofe de los 2 recientes terremotos. Él portó este homenaje y así reconoció no solo a Venezuela, sino a todos los equipos de esta justa mundialista. Y sí identificaron BTS, Justin Bieber con la guitarra, bajando un poco el tono de los festejos, pero también muy gustado en esta participación. Y el poder latino para cerrar, ¿quién mejor que Shakira? Chris Martin de la banda Coldplay fue el encargado de este espectáculo de medio tiempo, que bueno, no duró más allá de lo necesario, 17 minutos, para que los equipos ya una vez que habían dado esta pausa tuvieran tiempo para recuperarse y el público de apreciar el espectáculo por primera vez de medio tiempo en un mundial. Bueno, y ya le decíamos que precisamente también la afición mexicana pues disfrutó de los partidos, de los espectáculos, y fue aquí en el Fan Fest de la Ciudad de México, del Zócalo capitalino, donde pues miles de personas vivieron en la disputa por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra. Gaby Jiménez estuvo ahí y nos informa. Con la alegría del primer día y la nostalgia del fin del Mundial, llegó la afición pambolera al penúltimo partido en el Zócalo Fan Fest. Yo creo que se vive con un poco de nostalgia porque ya nos acostumbramos a ver la ciudad llena de cosas del Mundial por todos lados, a platicar del Mundial, de los partidos, a vivirlo, cada quien lo ha vivido con amigos, en familia, en la ciudad, en el Fan Festival, y ya como que nos llega esa nostalgia de que ya se nos acabó. Pero bueno, al mismo tiempo también no somos un país futbolero. Y bueno, me ha parecido increíble, es la primera vez que vivo un mundial, uno en mi país, y bueno, mucha euforia, mucha emoción. Para algunos, la disputa entre Inglaterra y Francia se vivió como la final no oficial del Mundial 2026. La final no me gustó, por eso preferí venir hoy, la verdadera final que todo el mundo esperaba. Entonces. Bien jugado, se lo llevan bien. Se va muy bien Francia, la verdad, sí. Amo a Mbappé, lo amo. Como parece ser ya tradición, bajo el aguacero gritaron y festejaron por igual los 6 goles de Inglaterra y los 4 de Francia. Sin fronteras volaron en México, el único país que ha albergado 3 mundiales y uno femenil y que hermanó por un mes a más de 40 países en la segunda plaza pública más grande del mundo. La gente es muy acogedora, siempre. Al Ángel, yo fui al Ángel para un partido de México, pero para un partido de Colombia, y la vibra genial. Y por acá también, siempre que nos ven los mexicanos con la de es de Colombia, y se siente muy chévere, la verdad. Y el mundial fue excelente. Es mi segundo mundial que vivo, en África del Sur, ahora y este fue fantástico. Son todos unos chingones, como llaman ustedes. Pues ha tenido como momentos bastante sorpresivos, por ejemplo, esta revelación de Noruega como uno de los grandes candidatos en esta Copa del Mundo, Japón incluso, la onda de Cabo Verde, o sea, bastantes sorpresas, y obviamente pues compartirlo aquí pues es único. Yo creo que tiene la vibra verdadera del Mundial, de esa unión como que para ver un solo partido, imagínate. Con imágenes de Marlene Mortera y Daniel Pérez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bienvenida, Vianey Zárate. Bueno, yo sí voy a empezar por esta parte, haciendo un reconocimiento al trabajo de todas las personas de tu sección, de Juanpa, tuya por supuesto, de Betty encabezando el equipo. Gran trabajo. Viene la nostalgia mundialista un poco. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Vianey? Hola. Hola, compañeras, muy buenos días. Muchísimas gracias por esas palabras. Pues ya por fin terminó. Este mundial de un poquito más de un mes de actividades, un mundial que nos dejó grandes momentos y ya nos dejó a un campeón que
Era uno de los equipos favoritos, no comenzó muy bien este torneo, pero logró el objetivo, ser campeón del mundo. Hablamos de España, ¿cómo se llevó a cabo ayer la final? ¿Cómo quedó este encuentro? Vamos a verlo. En tiempos extras, la selección española se impuso 1-0 a Argentina y consiguió su segunda estrella. 16 años después de haber alzado el título, volvió a probar las mieles del triunfo, ahora con una nueva generación de la que se esperaba todo y no defraudó, y con Luis de la Fuente como entrenador. España nulificó al albiceleste y borró a Lionel Messi, quien tuvo la despedida más triste que podía esperarse. España dominó el partido, la posesión del balón y del campo con 20 tiros a gol ante 1 de Argentina, que perdió por lesión a sus centrales Lisandro Martínez y Cuti Romero, y a Enzo Fernández, que por doble amarilla se fue expulsado al 90+3. Se impuso el buen fútbol y la disciplina en cada línea de la roja. Los sudamericanos sumaron 90 minutos sin tener un disparo a gol y la única amenaza fue de Giuliano Simeone, que, tras un pase de Messi, voló la pelota. Unai Simón demostró otra vez por qué solo recibió un gol en el torneo y Dibu Martínez tuvo más atajadas en la final con 11 que las 10 que el portero español hizo en 8 partidos. Durante toda la eliminación directa, Argentina dio visos de que podía derrumbarse en cualquier momento, y terminó haciéndolo ante el equipo más poderoso con un gol de Ferran Torres que evocó el que en la pierna de Andrés Iniesta le dio su primera copa a España en 2010. Hay un nuevo campeón en el fútbol mundial. Muerto el rey, viva el rey. Y España fue campeón del mundo, Argentina subcampeón, pero también se llevó a cabo el juego que muchos quizás no quieran disputar, que es el juego por el tercer lugar, que lo enfrentó Francia frente a Inglaterra, y así es como se lleva a cabo este juego. Por primera vez en su historia, Inglaterra conquistó el tercer lugar en una Copa del Mundo. El partido de consolación contra Francia fue una feria de goles que comenzó con un 4-0 humillante contra los franceses, que se recompusieron para la segunda parte del encuentro y dejaron el marcador final en 6-4 con un golazo que firmó Jude Bellingham. Bukayo Saka anotó 3, el último por la vía de penalti fue el gol 300 del Mundial 2026, y Kylian Mbappé marcó 2 para llegar a 10 en el torneo y 22 totales que lo dejan como el máximo goleador de la historia de mundiales por encima de Lionel Messi. El entrenador Didier Deschamps se despidió del equipo que dirigió 12 años sin título del mundo y con el cuarto sitio de la Copa, a la que llegó con la más alta expectativa de levantar el trofeo que también se le negó hace 4 años. 11 Noticias. Y España campeón del mundo no solamente en la rama varonil, también lo fue en la selección femenil, así que España es el único país cuya selección femenil y varonil de fútbol son campeones simultáneamente. Y es que en 2023 la Roja ganó la Copa del Mundo de Mujeres, el primer título del equipo que se impuso en la final ante Inglaterra 1-0 con gol de Olga Carmona. El próximo año, en Brasil 2027, las mujeres tratarán de buscar el bicampeonato. Y con 10 goles, Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro por segunda ocasión consecutiva. En Qatar 2022 también fue quien más tantos anotó con 8. El delantero francés superó así a Lionel Messi, quien no pudo marcar en la final y se quedó con 8 goles. Mbappé es el único jugador en ganar 2 veces este importante premio y es también uno de los 4 futbolistas que han anotado doble dígito en un solo mundial. Los otros son Gerd Müller con 10 goles en México 70, Jos Fontaine y Sandor Kostic, que marcaron 13 goles en Suiza 58 y 11 en Suiza 54 respectivamente. Mbappé declaró que hubiera preferido jugar la final del Mundial y no convertirse en el máximo goleador de la historia. Y los otros jugadores que también se llevaron premio por su desempeño individual en el Mundial son todos ya españoles. Rodri, el capitán de España, fue distinguido con el Balón de Oro, es decir, el mejor jugador del torneo. Unai Simón con el Guante de Oro como el mejor portero al solo recibir un gol en 8 partidos. Y Pau Cubarsí, de 19 años, fue nombrado mejor jugador joven. Pau Cubarsí, de 19 años fue nombrado mejor jugador joven. Durante la premiación en la final, la presidenta Claudia Sheinbaum le entregó el premio a Rodri. Y también Lamine Yamal también se metió a los libros de la historia del fútbol
como el único futbolista menor de 20 años que ha ganado una Eurocopa y un Mundial. En el 2024, contra Inglaterra a los 16 años, se coronó campeón de la Euro. Ahora con 19, también puede presumir que es el cuarto futbolista más joven en levantar la Copa del Mundo, lugar que comparte con el italiano Giuseppe Bergomi, que fue campeón a los 18 años y 174 días. Y los brasileños Ronaldo Nazário con 17 años y 298 días y Pelé con 17 años y 249 días. Pues hasta aquí toda la información deportiva, compañeras. ¿Cómo viste la final? Qué final, ¿no? Nos regalaron, quizás muchos esperaban más goles, pero lógicamente iba a ser una final muy apretada. Teníamos enfrente a la mejor defensiva, España, y lógicamente Argentina no iba a tener nada fácil poder derrumbar a esa barrera roja, pero lo vimos, Argentina salió solamente a defender, a buscar esos tiempos extra y por qué no quizás hasta los penales, porque pues sabían que entrar con España a esa barrera roja que tienen iba a ser complicado. Se les vio como que siendo uno de los quizás peores partidos que había dado en este mundial, no sé cada quien lo considerará así, pero sí fue un partido interesante. Sí. El que cometiera el error lógicamente iba a ser el perdedor y ahí está, Argentina cometió varios errores, una expulsión que le costó ese campeonato, varias faltas, tanto de España como de Argentina. Estuvo muy cardíaco también en ese asunto, muy caliente. Sí, España tiraba y no anotaba y eso también desesperaba también a la afición. Hay que poner que también el arquero de Argentina también, qué grandes atajadas, fueron también como todo el mundial. Fue un mundial donde los arqueros destacaron, muchísimo. Así que también en esta final no podían faltar. Sí, como decías, ¿no? Un partido cardíaco, un partido que estuvo a la expectativa, también pues porque es una final, no puede haber final que no sea así, pero también Vianney destacar un poco pues esta parte polémica. También el desempeño de los árbitros jugó ahí un papel importante, aunque no vimos como el favoritismo de otros partidos con Argentina, pero sí hubo ahí marcas, un gol anulado por una falta que nadie vio, no existía. ¿Tú la viste? Existió ahí una falta. Y luego al final del partido también este comportamiento de los jugadores argentinos sobre los españoles. O sea, no hay pues ninguna justificación ante la violencia, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, el árbitro tiene mucho, él siempre buscaba, y es característico por dejar fluir el juego. Él no era mucho de tarjetas, él siempre ha sido de dejar fluir el juego. Lo hizo, si vieron en el juego fue un poco constante, se tardó en sacar las primeras tarjetas amarillas. Siento que sacó tarjetas amarillas en los momentos precisos. Se le fue empezando a salir un poco de las manos por la calentura del juego. Pero sí, o sea, caliente tanto del lado de Argentina como del lado de España. Bien lo dices, quizás al final Argentina pues sacó un poco más esas faltas, pero pues los ánimos se les fueron calentando, iban perdiendo. Entonces son como que detalles que se viven en el fútbol, que se viven en una final, así que pues siento que fue una final quizás, a mi punto de vista, siento que le faltó un poquito más de intensidad, pero estuvo bien, o sea, muchos esperarán muchos goles, pero creo que estuvo muy bien a la final, ¿no? El adiós a la época de Messi como jugador de la selección albiceleste, en la despedida que le dan, ¿cómo viste esta parte? Pues el adiós de uno de los jugadores más grandes que dice adiós, se va sin el título que tanto buscaba, pero ya lo tuvo, ¿no? Lo tuvo el año pasado, entonces se va como subcampeón del mundo. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Vianney. Y nuevamente, pues sí, felicidades y gracias por esta gran cobertura que nos hicieron, pues, adentrarnos al Mundial. Aún las personas no conocedoras nos hicieron adentrarnos y hacer parte, pues, esta pasión. No, muchísimas gracias y esperemos que les haya gustado. Y muchas gracias de parte de mis compañeros Beatriz y Juan Pablo. Gracias, gran equipo. Gracias, Vianney. Bueno, vámonos ahora con otros asuntos. Mire, Canal 11 hace un exhorto muy respetuoso, pero de manera urgente a la devolución pacífica y ordenada de las instalaciones del canal, esto luego de 2 meses de estar ocupadas por un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y es que, mire, a través de un comunicado, Canal 11 alertó sobre el riesgo de daño a la infraestructura y al acervo histórico audiovisual que resguarda el canal y que tiene 67 años de antigüedad.
La televisora pública lamentó que pese a la voluntad y apertura institucional, quienes están ocupando las instalaciones hayan decidido posponer la recuperación de la infraestructura de telecomunicaciones del canal hasta la conclusión de las mesas de trabajo. También el Canal 11 reitera que las demandas corresponden a ámbitos cuya atención y resolución no se encuentran dentro de sus atribuciones y que no se ha suscrito acuerdo alguno relacionado con las mesas de trabajo, ya que a Canal 11 se le ha conferido la obligación legal de salvaguardar el patrimonio de esta emisora. En consecuencia, corresponderá a las autoridades competentes determinar en su caso las responsabilidades que conforme a derecho resulten procedentes. Y finalmente recordó que Canal 11 es la televisora pública más antigua del país y una de las más queridas por mexicanas y mexicanos. Por lo tanto, cuidar a Canal 11 es una responsabilidad compartida e irrenunciable. Momento de revisar la agenda politécnica. Judith Hernández. Día de agenda politécnica. Y aunque parece el área de congelados de un supermercado, en realidad nos encontramos en el centro de entrenamiento CO2 que la empresa EPTA instaló en la ESIME Azcapotzalco para capacitar a los futuros técnicos e ingenieros en materia de refrigeración ecológica, un tema que apenas comienza a introducirse en nuestro país. Veamos. Las fugas de gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración generan un severo impacto ambiental, pues destruyen la capa de ozono. O sea, si nosotros venteamos refrigerante en la atmósfera, entonces dañamos la capa de ozono y contribuimos al calentamiento global de la Tierra. Es por ello que la industria ahora transita hacia una tecnología basada en CO2, es decir, dióxido de carbono. Básicamente el CO2 lo que hace es un refrigerante que no tiene impacto en el calentamiento global, no tiene ese efecto en la atmósfera. Para capacitar a los futuros ingenieros en el uso de estas nuevas tecnologías, en la ESIME Azcapotzalco se instaló el primer centro de entrenamiento CO2 de América Latina. Si los alumnos en ese momento no se empiezan a meter a los grandes temas como es el CO2, la parte electrónica de control, no van a tener trabajo al rato. Nos estamos anticipando, creo que somos pioneros. Este centro de entrenamiento está pensado para que vengan a capacitarse estudiantes de otras escuelas del IPN e incluso de otras universidades de México o el extranjero, al igual que personal de diversas empresas del ramo. Para ello, este centro de entrenamiento cuenta con cámaras y compresores de baja y media temperatura, un tablero de control y estanterías de refrigeración. El rack de compresión viene de Italia y los equipos que están atrás de mí vienen de nuestra planta de Estados Unidos y hay otros equipos que vienen de nuestras plantas de Asia. Es tecnología de punta que comienza a instalarse en México. Hicimos el primer proyecto hace 7-8 años en Culiacán, en Casa Ley, y el año pasado aproximadamente hicimos como 20-26 proyectos, iniciando operaciones con CO2 para Walmart de México. Aproximadamente 4,000 alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica serán beneficiados con esta vinculación academia-industria. Pues esta parte de vinculación donde la empresa tiene la tecnología y nosotros tenemos la parte teórica para que los jóvenes se puedan actualizar. El convenio incluye que la empresa se encargará del mantenimiento y actualización del equipo. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar. Nos vemos la próxima. Y mire, la Secretaría de Educación Pública anunció que se va a ampliar el registro de las preinscripciones extemporáneas para preescolar y primaria aquí en la Ciudad de México. Y es que vencía el 18 de julio y va a estar disponible hasta hoy lunes 20 de julio. Se permitirá un registro por aspirante y va a estar disponible a través del sitio web www.afcm.gov.mx y va a considerar exclusivamente a quienes no hayan realizado su preinscripción en el proceso ordinario y que no cuenten con una escuela asignada para el ciclo 2026-2027.
Las personas que hayan realizado el registro durante el periodo ordinario pueden consultar ya los resultados de asignación tanto de escuelas regulares como de educación especial. Asimismo, la SEP informó que en caso del ingreso a secundaria, los resultados de asignación para primer grado se van a publicar el día 4 de agosto y el periodo para poder solicitar cambios estará disponible del 6 al 10 de agosto. En caso de no haber realizado su preinscripción durante el periodo ordinario, van a poder participar en el proceso de preinscripciones extemporáneas que va a estar vigente a partir del 6 de agosto y hasta el 12 de agosto. También sabemos es tiempo de vacaciones de verano, hay que pasarla bien y sobre todo seguros. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aquí en la capital del país implementó un operativo, va a estar presente en restaurantes, en zonas comerciales, en lugares de esparcimiento familiar, en bancos y cajeros de las 16 alcaldías. Esto será hasta el domingo 30 de agosto. Y bueno, el único propósito es garantizar la seguridad de todas y de todos. Ahí estará el personal atendiendo las necesidades, las dudas, las inquietudes para que sean unas vacaciones seguras aquí en Ciudad de México. Bueno, vámonos con otros asuntos. Miren, niñas, niños y adolescentes de aquí de la Ciudad de México cuyos padres o madres estén desaparecidas van a recibir un apoyo especial económico, incluso psicológico. María Fernanda Ruiz nos cuenta de qué se trata. Las infancias y adolescencias son las víctimas invisibles de la crisis por desaparición de personas, por lo que por primera vez en la Ciudad de México serán reconocidas como beneficiarias de programas sociales. En una reunión a puerta cerrada, autoridades capitalinas les anunciaron que los apoyos están destinados para atender necesidades específicas. Y tras el encuentro, ellas y ellos se hicieron escuchar. Soy la voz de mi hermano que es más pequeño y de otros tantos miles de niños que hemos sido víctimas de la violencia. Hoy vengo a solicitar a que no solo seamos una fotografía, sino que se nos atienda de verdad, con verdad y respeto. Según se informó a las buscadoras, estos programas brindarán atención integral a niñas, niños y adolescentes cuyos padres y madres se encuentren desaparecidos. Recibirán un apoyo mensual de 2.553 pesos por cada hijo e hija de personas víctimas de desaparición hasta cumplir los 18 años. A quienes estudien se les brindarán becas hasta la universidad. Acceso a la vivienda, apoyos para actividades deportivas y o artísticas. Además, la Secretaría de Salud les brindará atención médica y tratamiento psicológico. Son a lo mejor pequeños pasos, pero es una muestra de la voluntad que tienen hacia la atención hacia esta población vulnerable. Es un avance, la verdad, muy grande. Creo que la Ciudad de México está dando el ejemplo para que esto no solamente se quede aquí. Es necesario que se replique para todas las infancias víctimas de desaparición a nivel nacional. Los apoyos también beneficiarán a las abuelas o quienes asumen el cuidado, porque son quienes llevan la carga económica y legal tras la desaparición de padres o madres. Así lo recordó Hortensia, quien busca a su hijo Ricardo Luis Méndez Bustos, desaparecido en el año 2020 en Tepito. Los infantes realmente necesitan el apoyo, porque pues toda la familia queda destruida a raíz de una desaparición de un integrante de una familia. En próximos días el acuerdo se publicará en la Gaceta Oficial Capitalina y el registro para obtener estos apoyos comenzará el 1 de agosto. Adolescencias recordaron a las autoridades su exigencia primordial. Por último, solicito que busquen a todas y todos los niños que nos hacen falta. ¿Por qué les buscamos? Porque les amamos. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles. Jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Y si sí? Imágenes de Yujin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vámonos con otros temas. Fue dictada prisión preventiva contra Ernesto R., exgobernador panista de Baja California, y otros 7 probables cómplices. Sabemos, están involucrados en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República detalló que durante la audiencia inicial el Ministerio Público Federal presentó casi un centenar de datos de prueba y formuló la imputación por estos delitos. El exmandatario va a permanecer por lo pronto en el penal del Altiplano.
Las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad como parte de una investigación de alta complejidad relacionada con un esquema de contrabando de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal. Este mecanismo consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas con el fin de evadir impuestos, lo que genera pérdidas económicas y beneficia a organizaciones criminales. Bueno, y precisamente sobre este asunto, la hija del exgobernador de Baja California, Verónica Rufo, pues está exigiendo un proceso justo y transparente para su padre, y es que considera que no hay elementos en su contra. El jueves, mi papá fue detenido en Ensenada y trasladado a más de 2,000 kilómetros de su casa. Está privado de su libertad antes de que un juez haya valorado una sola prueba en su contra. También Verónica Rufo afirmó y denunció que su papá ha recibido un trato indigno y humillante. Incluso aseguró que no ha podido comunicarse con su propia familia. Bienvenido, qué gusto, Mauricio Romo con la cultura. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Lupita, Angie, muy buenos días. Un gusto estar aquí y vamos a empezar con la sección cultural. La Secretaría de Cultura anunció la apertura de un nuevo museo que está localizado en la zona sur del país y que resguarda parte de la cultura maya. Está situado en la zona arqueológica de Cabá, en Yucatán, y cuenta con una inversión de 227 millones de pesos. El Museo Arqueológico del PUC se instaló en una superficie de más de 2.700 metros cuadrados y reúne 251 bienes culturales que son resultado de 2 décadas de investigación sobre una de las regiones más importantes para la cultura maya, que abarca ciudades antiguas como Uxmal, Sayil, Labná y Xlapac. El conjunto de piezas muestra la configuración social, política, económica y religiosa de esta región PUC, que es en la que se desarrollaron importantes centros maya. Y bueno, en el Centro Nacional de las Artes se está llevando a cabo un festival, una serie de actividades de ópera con una peculiaridad porque están destinadas a las infancias, a acercar a estos nuevos públicos a la ópera. Vamos a conocer esta versión de La Flauta Mágica que se presentó en el fin de semana. En 1791, Mozart compuso una ópera que ha viajado por generaciones, La Flauta Mágica, una pieza que simboliza dualidades como la oscuridad y el camino hacia la iluminación y el conocimiento. Ahora se cuenta desde una versión para infancias, guiada por el singular personaje llamado Papageno. Así como Mozart era muy juguetón, aquí Papageno, él es el interlocutor que hace participar a los niños y a toda la audiencia y entonces los envuelve dentro de esta aventura. Esta ópera infantil sobre el rescate de una princesa recoge los momentos imprescindibles de la original, con un escenario vívido y colorido. En esta es como una selva que se transforma en templo, pero hay unos personajes misteriosos que pueden ser como minions, que van jugando con el espacio, lo ponen, introducen a personajes y todo. Un montaje lúdico, interactivo y con humor. Que es una ópera para todos. La puedes ver cuando eres pequeño y te atrapa, es una ópera llena de magia, y cuando eres grande la vuelves a ver y lo mismo te pasa, ¿no? Te quedas atrapado de la belleza que hay en toda la ópera. La Flauta Mágica se presentó en el Centro Nacional de las Artes como parte del ciclo La ópera es puro cuento, el ballet también. Y para conocer sus próximas funciones puede consultar las redes sociales de la compañía Producciones Arándano. 11 Noticias, Mauricio Romo. Para finalizar, nos enlazamos hasta Italia porque allá se encuentra mi compañero Miguel de la Cruz y nos va a dar los detalles acerca de uno de los recintos culturales más importantes que ha tenido oportunidad de conocer por allá. Adelante, Miguel. Hola, buenos días. Estamos transmitiendo desde el Museo de la Marca de Autos Ferrari en este recorrido que realizamos por distintas ciudades de Italia, invitada de honor a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este auto que está a mi espalda, que ahora trato de mostrarlo desde este lado, es un Ferrari que perteneció a Juan Domingo Perón. Muchas historias detrás de cada máquina. Otra historia que les quiero contar es que estuvimos
en el Parque de la Música, un complejo cultural que tiene una historia muy atractiva, ya que en una región donde había una zona marginal, habitable pero marginal, se pensó en una forma de construir un tejido social, fue a través de la música y del arte. Sobre esto, la siguiente historia. Un edificio se asoma entre vegetación rebelde. Fue parte de la Villa Olímpica de los Juegos realizados en 1960 en Roma. Al término de la competencia, los departamentos que alojaron a los deportistas se dieron a personas que no tenían casa. Acción noble y, sin embargo, se generó una zona habitacional marginal con problemas de droga y prostitución. Roma entonces puso en práctica un proyecto de regeneración y construyó el Parque de la Música Ennio Morricone. Sí, esto es el Parque de la Música, o sea, todas las músicas están aquí, porque es la sede de la Orquesta Clásica de Santa Cecilia, y luego nosotros tenemos una programación que cubre todos los estilos musicales, de jazz, de funky, de contemporánea, de experimental. Cuenta con 3 salas de gran capacidad, una de estas semiabierta. Y es una zona muy interesante porque también esta arquitectura de los años 60 popular, pero ha sido una arquitectura icónica muy importante. El sitio se especializa en música, sin embargo, no deja fuera las demás expresiones creativas. Cuenta con una librería, espacios para exposición visual y, desde luego, toma en cuenta el cine. Que nos ocupamos más de todo el mundo contemporáneo y también de la Fiesta del Cinema, del cine, que cada octubre tiene aquí su lugar. Otro aspecto importante es que al empezar a construir este complejo cultural encontraron vestigios arqueológicos de la antigua Roma y se destinó un espacio para exponer parte de lo que encontraron, así como una colección de vasijas pertenecientes a uno de los directores que tuvo la Orquesta de Santa Cecilia, un coleccionista apasionado de las antigüedades, entre ellas los vasos, y tienen ahora su espacio de exposición permanente. Una muestra de la forma como Italia, invitada de honor a la FIL Guadalajara, aplicó un desarrollo cultural para regenerar el entorno social. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y continuamos en el recorrido por el Museo Ferrari. De esto ya les tendré mayores datos o una historia que cuente detalles sobre este lugar. Desde aquí les agradezco porque la respuesta por la nueva lectura de Leo con el 11, Misterio y Encanto de la Ciudad de México, de Carla Cedeño, fue tendencia el pasado viernes. Hemos comenzado la lectura y así seguiremos, además de seguir al tanto de la lectura de Ficción Cercana de Fernando Riveros, que será en la sala de lectura el próximo sábado. Seguiremos informando en este recorrido por Italia, invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy buenos días. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues ahí está un viaje cultural, deportivo, histórico que está dándose Miguel. Oye, y decíamos, por Italia. Italia no vino a la Copa del Mundo, pero Miguel fue a Italia. Sí, exacto. Miguel dijo, si Italia no fue a la Copa del Mundo, nosotros vamos a Italia para conocer un poquito más acerca de su historia, acerca del ámbito cultural, los recintos más importantes de Italia, pues ahí está. Oye, y para quienes no estamos en Italia, la flauta mágica, ¿no? La flauta mágica también del Centro Nacional de las Artes. Gracias, Mau. Gracias. Buen día. 6 de la mañana con 59 minutos, seguimos en 11 Noticias y mire, vamos a hablar de un tema pues que está encendiendo algunas alertas, particularmente en redes sociales y en Estados Unidos. Y es que mire, hay un movimiento que se ha llamado Tradwives o Tradwives, y es supuestamente pues una manera de retomar la forma tradicional, la forma anterior del comportamiento de las mujeres, particularmente pues aquellas que tienen un hogar, que tienen hijos y un esposo. Es por eso que les preparamos a continuación la siguiente pieza. En redes sociales ha comenzado a tomar fuerza el movimiento Tradwife, una tendencia cultural y de plataformas digitales en las que las mujeres promueven o adoptan estilos de vida inspirados en roles de género, posturas que han sido respaldadas por la organización conservadora Turning Point. Las escrituras nos recuerdan que hombres y mujeres fueron creados para depender los unos de los otros, para apoyarse mutuamente, para construir juntos. Ese es el plan de Dios para nosotros. De acuerdo con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, este tipo de roles tomó fuerza a raíz de la pandemia,
cuando millones de mujeres tuvieron que encargarse de sus hogares sin posibilidad de trabajar. TradWife un poco se ancla en ese agotamiento de las mujeres como una solución falsa, ¿no? Porque el problema es la desigual carga de cuidados. Las alertas surgen ya que estos movimientos no solo promueven este estilo de vida, sino que también han comenzado a deslegitimar el movimiento feminista que históricamente ha luchado por la libertad y los derechos de las mujeres. Todo este movimiento de TradWife se ha apropiado del vocabulario propiamente feminista. Hablan de elección, hablan de empoderamiento, hablan de autonomía, pero justo para legitimar agendas que históricamente restringen esas mismas opciones. Si una ideología deja a las personas más solas, resentidas, confundidas y débiles que antes, entonces quizás sea hora de cuestionarse si esa ideología realmente está sirviendo a las personas que dice empoderar. Conservadores en Estados Unidos han posicionado una reforma de voto por familia que busca segregar a una población que históricamente ha votado a favor de la libertad. Las mujeres votan mayoritariamente demócratas, lo hemos visto una y otra vez por décadas que las mujeres y las disidencias sexogenéricas tienen una inclinación más hacia políticas liberales y políticas progresistas. Las organizaciones han hecho un llamado colectivo a no bajar la guardia en este tipo de discursos que ponen en riesgo los derechos de las mujeres. Hay un riesgo político de desmantelamiento institucional de todos los derechos avanzados y justamente con un reto que es cómo competir con un lenguaje que las feministas creamos para poder hablar de decisiones, de autonomía, de elección. 11 Noticias, Azucena Rangel. Queremos agradecer mucho la comunicación esta mañana con Marta Lamas, profesora, investigadora, feminista, antropóloga. ¿Cómo estás, Marta? Orgullosa representante de la UNAM. Buenos días, qué gusto verte y saludarte, Marta. Igualmente, Guadalupe, Angélica, qué gusto estar en Canal 11. A ver, acabamos de presentar una nota introductoria acerca de este tema, TradWives. ¿Qué podemos decir para que la gente nos entienda, se familiarice con este concepto? ¿Es nuevo, surge, ya existía? ¿Cómo lo ubicamos en nuestra realidad inmediata, Marta? Mira, es un concepto que empezó a circular mucho apenas hace unos años, sí, aunque la realidad de las mujeres amas de casa tradicionales que prefieren que el compañero o el marido las mantenga es una realidad histórica que tiene que ver con la carga que implicaría tener una doble jornada de trabajo, la jornada en la casa, el cuidado de los niños, el trabajo doméstico y salir a trabajar. Y frente a esa realidad, digamos, la propuesta del feminismo fue una repartición distinta del cuidado de los niños y del trabajo de la casa, y recientemente la propuesta del movimiento feminista en México y en América Latina ha sido un sistema nacional de cuidados. Entonces, creo que no hay que, digamos, enfrentar a las mujeres que quieran seguir viviendo los papeles tradicionales. Creo que hay una pluralidad de formas de ser mujer. Creo que hay mujeres conservadoras y que tienen derecho a llevar sus vidas como quieran, y si no quieren aprovechar las nuevas opciones que hay para las mujeres, pues allá ellas. Claro. Creo que lo que hay que darnos cuenta es que este movimiento no es un movimiento espontáneo de un grupo de mujeres que de repente decidieron queremos seguir siendo amas de casa y mujeres tradicionales, sino que es parte de una batalla cultural que estamos viviendo desde hace unos años con los grupos muy conservadores, ultraconservadores de extrema derecha, que están proponiendo restaurar el orden natural. Y por orden natural es los papeles tradicionales de hombre y mujer, las identidades tradicionales. Solo hay hombres y solo hay mujeres, no hay identidades distintas, formas tradicionales de relación, solo la heterosexualidad. Entonces, entender esto como parte de algo mucho más grande, que además en este momento ese movimiento de ultraderecha conservador
que usa a las tradwives, pero que va mucho más lejos. Bueno, tiene personajes como Trump, como Putin, como Milei, como Bukele, digamos, y lo que ustedes señalaban en la nota que hicieron, ¿no? En el propio Estados Unidos, que fue también un país muy democrático hasta hace muy recientemente, ya hay un movimiento para quitarle el voto a las mujeres, porque las mujeres deben de estar encerraditas en su casa y solamente parir hijos, ¿no? El secretario de la Defensa hace unos días hizo una declaración de medirle la testosterona a la gente del ejército, pero ese secretario hace 2 años publicó un libro en donde decía que las mujeres no tienen lugar en el ejército, que las mujeres tienen que estar en la casa y tener hijos. Entonces, creo que lo importante no es tanto bronquearnos con las tradwives. Bueno, si deben ser tradicionales, pues ya, a lo mejor el día que tengamos un sistema nacional de cuidados verdaderamente funcional y amplio, a lo mejor descubren que ese trabajo en donde ellas están depositando su identidad se puede repartir colectivamente y podemos tener una ciudadanía que tenga la posibilidad de disfrutar el estar con los hijos en la casa y hacerle cosas a la pareja, ¿verdad? Y también trabajar, estudiar, disfrutar de otras maneras. Entonces la bronca no son las tradwives. Sí. La bronca es la batalla cultural y es la derecha y es el pensamiento conservador, en donde el papel que está teniendo en este momento las iglesias católicas y evangélicas es muy fuerte, porque también para las iglesias el lugar de las mujeres lo vemos muy claramente. No tenemos obispas, no tenemos la posibilidad de que una mujer llegue a ser papa, porque hay una concepción sobre lo natural que justamente el feminismo, la academia feminista, ha puesto en juego. Pues eso es lo que pienso, Angélica Guadalupe. Sí, claro. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. En efecto, bien lo dices, pues el tema de fondo es cómo la ultraderecha, estos grupos conservadores intentan avanzar. Yo te preguntaría, Marta, si ves una tendencia particularmente en México, que esto, que empieza, como dices, como un movimiento, como un concepto incluso, pueda ganar terreno, incluso poner en riesgo el avance de los derechos de las mujeres aquí en nuestro país. Es decir, esta lucha feminista que se ha dado durante años, incluyendo, por ejemplo, el voto femenino. Sí, mira, yo veo que hay intentos de ciertos personajes que todavía son muy minoritarios, pero sí creo que lo que tú me dices, también no acabé de explicar una cosa. Los derechos son acuerdos que se hacen en una sociedad sobre qué se vale y no se vale. Los derechos no es que lleguen para quedarse para siempre si no se defienden. Y puede haber nuevos derechos y pueden cambiar los derechos. Entonces creo que más que también enfocar la energía política en aferrarse a los derechos, hay que pensar en el cambio cultural, ¿no? Este tejido social que tenemos, cuáles van a ser las aspiraciones y los deseos y las emociones. Tenemos que pensar mucho más en el papel de la subjetividad en la política. ¿Por qué las mujeres se sienten, digamos, tocadas, apeladas cuando se habla del cuidado de los niños y los hombres que no se sienten tocados por eso, no tienen sentimientos con respecto a sus hijos o a sus hermanitos? O sea, creo que en este momento, por lo menos me parece que para las que nos asumimos feministas, el abrir también nuestra perspectiva de debate político, más que a la defensa de derechos que yo creo que los vamos a tener todavía en México un largo tiempo y yo espero que siga la 4T todavía un rato. Pero bueno, en caso de que tuviéramos algún cambio muy importante, obvio que hay ciertos personajes y algunos con mucho dinero, pero como dice Viri Ríos, a la que yo sigo mucho, hay personas a las que no hay que mencionar para no darles protagonismo, ¿no? Entonces, sí hay algunos locos que quieren echar para abajo todo lo que este movimiento social ha hecho. Pero más bien es pensemos cuál es nuestra responsabilidad como feministas. Bueno, es establecer también otro clima de la discusión, otra forma de hablar de esto y decir, se vale ser mujer tradicional. Órale, compañeras, ¿no? Si eso es lo que quieren, adelante.
háganlo, pero dense cuenta que en el mundo existen otras cosas y que es muy padre también participar políticamente, estudiar, bailar, hacer muchas otras cosas. Entonces, me gusta la idea, digamos, de que ustedes en Canal 11 les interese este tema, pero sí creo que el mensaje que me gustaría dejarles hoy es eso. Respetemos la pluralidad de formas de ser mujer, pero planteemos la importancia de tener un sistema nacional de cuidados que aligere a las mujeres que están teniendo una doble carga o triple carga de trabajo, ese trabajo. Y pongámonos las antenas sobre que esto que está pasando no es casualidad y que viene de la mano de toda esta oleada por restaurar el orden natural en donde tanto los políticos de ultraderecha como las iglesias católicas y evangélicas están metiendo toda su energía. Si lo asumimos de manera reflexiva, ¿el tema cambia, Marta? No, claro, digamos, el tema no cambia, cambiamos nosotros, ¿no? Cambian las personas y es distinto, digamos, yo he oído comentarios de mis alumnas un poco despreciativos hacia las tradwives. No creo que haya que despreciarlas, creo que hay que darles chance que se den cuenta de lo que significa su postura y que hay otras opciones en la vida. Y más bien pensar dónde vamos a meter nuestra energía política nosotras, no en confrontarnos con mujeres que a lo mejor, pues sí, lo que quieren es quedarse en su casa cuidando a sus hijitos y al marido, ¿verdad? Sino cómo podemos unir fuerzas para que entiendan que ese trabajo que ellas están viendo como una cosa individual tendría una opción mucho más agradable y más fácil si existiera un sistema nacional de cuidados. Claro. Y creo que en ese sentido, nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, ha puesto, digamos, toda su energía para empujar ese sistema de cuidados a nivel de la ciudad, porque bueno, a nivel la República vemos que nuestra presidenta está en este momento en una batalla de una dimensión impresionante y un poco está ese tema puesto de lado. Esperemos que ahora que en septiembre entra la nueva secretaria de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, una chava íntegra, inteligente, que además tiene una larga historia en el movimiento progresista y en la lucha por los derechos en México, ¿no? Pues que Laura Itzel se dé cuenta de la importancia de seguir ampliando bien el tema de cuidados. Así es, Marta, pues te agradecemos mucho, no quitemos la atención de lo verdaderamente relevante, lo que hay de fondo, esta imposición de agendas de ultraderecha y conservadoras. Por lo pronto te agradecemos, Marta Lama, antropóloga, feminista, profesora e investigadora de la UNAM. Sigamos en contacto, buenos días. Buenos días, Guadalupe Angélica, adiós. Gracias. Y vámonos a otros asuntos. Quienes regresan al banquillo de los acusados son los integrantes de cárteles delincuenciales. Vamos a revisar la siguiente historia. En los últimos días de julio, líderes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de Juárez comparecerán en cortes estadounidenses para ser sentenciados o continuar los juicios en su contra. La ronda arranca con Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, secuestrado hace 2 años por sus ahijados Los Chapitos, en presunta colaboración con el FBI. Este lunes, El Mayo comparecerá en la Corte de Nueva York para declararse culpable de tráfico de drogas ante el juez Brian Cogan, el mismo que encabezó los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna. 8 días después, en la misma corte, le toca audiencia a Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, ex líder del cártel de Juárez. El 28 de julio habrá una nueva audiencia intermedia en el proceso en contra del hermano del Señor de los Cielos. Las partes buscan un acuerdo de culpabilidad por tráfico de drogas. Y cierra el mes Antonio Oseguera, Tony Montana, hermano de Nemesio El Mencho, fundador de Cártel Jalisco Nueva Generación. Antonio Ceguera Cervantes irá el 31 de julio a la Corte de Washington para declararse culpable de coordinar la logística del Cártel Jalisco Nueva Generación. 11 Noticias, Luis Valdés.
Bueno, le hemos venido presentando una serie de trabajos especiales pues sobre el papel que ha destacado o que ha representado la DEA. Particularmente hoy les vamos a decir sobre lo que ocurrió en 2020 allá en Estados Unidos, otro caso de impunidad de la DEA. Luis Valdés nos cuenta. Las leyes de Estados Unidos dan un trato privilegiado a los integrantes de la Administración de Control de Drogas, la DEA. La aplicación selectiva de la ley en diversos casos ha dejado en impunidad desde detenciones arbitrarias hasta ejecuciones extrajudiciales a plena luz del día. Este es un caso más de los delitos de la DEA. Le dispararon injustamente, lo asesinaron injustamente. El asesinato es asesinato, uses una placa o no. El 2 de noviembre de 2020, en Springfield, Missouri, los agentes de la DEA, John Stewart y Anthony Gasperoni, vigilaban al conductor de una camioneta de mudanzas que presuntamente realizaría una venta de drogas en el residencial en el que vivía Caleb Slade, su víctima. Uno de los dos agentes salió del vehículo en el que viajaban. Sin identificarse, comenzó a interrogar al supuesto vendedor, mientras que, a unos metros, Caleb bajaba de su auto estacionado frente a su casa. El agente de la DEA le gritó que volviera al coche, pero Caleb no lo hizo y le avisó que portaba legalmente un arma, según la demanda de la familia en contra de la agencia. Posteriormente, el otro agente se acercó a Caleb, lo sometió, forcejeó, sacó su arma y le disparó a la víctima 2 veces en la cabeza. Para 2024, la demanda federal que presentó la mamá de Caleb fue desestimada en favor de los agentes. El tiroteo fue justificado por el fiscal de Greene y no se presentaron cargos penales, y el juez desestimó los cargos federales contra los agentes y el Estado. Sin embargo, el juzgador permitió que la demanda continuara por homicidio culposo, con agravio intencional, debido al presunto uso excesivo de la fuerza por los agentes, quienes durante el proceso han tenido contradicciones en sus declaraciones. Mi hijo fue ejecutado. En Estados Unidos, de acuerdo a la cadena NBC, es difícil conocer las cifras de uso de la fuerza que realizan integrantes de las diversas agencias de seguridad, entre ellas la DEA, debido a la opacidad de las propias agencias. Sin embargo, entre 2018 y 2022, se comprobó que la DEA fue capaz de ejecutar extrajudicialmente a 12 estadounidenses. Si esto sucede al interior de Estados Unidos, cabe una pregunta: ¿cuántas vidas ha cegado en los países en los que opera desde hace casi medio siglo sin rendir cuentas? Incluso preguntarse si la impunidad alcanza también a aquellos agentes de la DEA que terminan vinculándose con los criminales. Basta el ejemplo de Nicolás Palmeri, exdirector de la DEA en México, quien se jubiló un día antes de que se revelara que mantuvo tratos con la delincuencia organizada. 11 Noticias, Luis Valdés. Ediberto Martínez y El Mundo. Buenos días, Edi. ¿Qué Hola, tal? Edi. Muy buenos días, Angélica, Guadalupe. Audiencia del 11, excelente inicio de semana. Vamos a comenzar con El Mundo. Y bueno, no sé si ustedes sabían, pero la tasa de personas migrantes durante la administración de Donald Trump ha ascendido a niveles históricos. Durante este fin de semana se realizaron más de 70 protestas en contra de esta administración y de cómo se están llevando a cabo las modalidades. Federico Campbell Peña nos cuenta más al respecto. Justicia e investigaciones claras son las exigencias de miles de habitantes en Estados Unidos que este fin de semana salieron a las calles tras los asesinatos en operativos antiinmigrantes del ICE de 2 mexicanos, uno en Houston, Texas y otro en San Agustín, Florida, y de un colombiano en Biddeford, Maine. En 70 localidades de estados como Florida, Texas, Maine y California, exigieron que se investigue y lleve a juicio a los agentes involucrados. No solo podemos sentarnos aquí mientras ICE caza y mata a nuestros papás, hermanos, tíos. Queremos justicia. Recordemos que en Houston, Texas, un agente asesinó al migrante mexicano Lorenzo Salgado el 7 de julio mientras conducía su camioneta. El viernes pasado, con un servicio religioso en una iglesia católica a la que concurre la comunidad mexicana, decenas de personas acudieron a su velorio.
luego de que el Servicio de Migración, después de múltiples trámites, entregó el cuerpo a la familia Salgado. Otra persona migrante mexicana, de quien no se ha revelado el nombre, fue atropellada por un tráiler en una gasolinera en una autopista cerca de San Agustín, en el noreste de Florida, el 14 de julio, cuando intentaba huir de las autoridades migratorias. En Maine, David Michael Brulli fue identificado como el agente del ICE que asesinó el martes al migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero en Biddeford, Maine, el 13 de julio pasado. El ICE, que ha insistido que investiga los casos, ha revelado pocos detalles de los agentes en los últimos 3 operativos de resultados fatales, y en los que ha proporcionado información contradictoria, como que las personas migrantes asesinadas no eran los llamados objetivos o que intentaban atacar a los agentes migratorios. Las autoridades de Texas y Maine realizan investigaciones en ambos casos sin intervención del Departamento de Seguridad Nacional, que mantiene los operativos contra personas migrantes en todo el país. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y seguimos con más información porque este fin de semana atracó en Cuba con 7 toneladas de ayuda humanitaria el buque Astral, respaldado por la organización española Open Arms. La organización reiteró que la isla padece un intenso bloqueo económico, comercial y energético que le impone al gobierno de Estados Unidos. El velero también transportó alimentos, medicamentos y paneles solares para el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez. Escuchemos. Un bloqueo cuando esto es criminal, ¿no? O sea, que se puede interrumpir el funcionamiento de un hospital por una decisión política, a mí me parece tan brutal como bombardear un hospital, que es lo que hace Israel en Gaza, ¿no? Y ahora nos vamos a tierras palestinas porque en Cisjordania falleció el futbolista palestino Pal Al-Nassan, de 17 años de edad, quien pertenecía al equipo nacional de fútbol palestino, por las heridas causadas por los ataques de colonos israelíes armados contra el poblado que vivía en Ramallah. La bandera palestina ondeó en su funeral realizado con honores. Cuando los colonos atacaron, él escuchó gritos de mujeres y niñas. Entonces fue al sitio del ataque, donde fue asesinado. Israel no perdona a nadie en su guerra genocida contra los palestinos, aseguró la diplomática francesa Albanese, relatora para asuntos palestinos de Naciones Unidas, en su cuenta de X. Y en más información, en un hecho que pretende la invasión del territorio palestino de Gaza, decenas de colonos judíos extremistas marcharon para pedir al gobierno israelí establecer colonias judías en el enclave, una postura contra el derecho internacional. Los colonos judíos fueron expulsados en 2005 por el movimiento de resistencia islámica palestino Hamas. Hace más de 20 años, temporalmente, algunos de los asentamientos fueron desmantelados en una medida terrible por parte del gobierno israelí, y estamos regresando. Tanto Gaza como Cisjordania forman parte del Estado palestino reconocido por la ONU. Y en más información, Estados Unidos bombardeó por 9ª noche consecutiva el sur de Irán. Uno de los blancos fue la planta eléctrica de Darkov en Irán, objetivo claramente civil, no militar. En represalia, Irán atacó objetivos estadounidenses en Siria, Irak, Bahrein y Kuwait, mientras mantienen cerrado el estrecho de Hormuz a la navegación. Y ahora nos vamos con otra historia, porque los hermanos Andrew y Tristan Tate fueron detenidos tras una solicitud de extradición presentada por Reino Unido. Enfrentan investigaciones por presuntos delitos como trata de personas, lavado de dinero, entre otros. Veamos. Los hermanos Andrew y Tristan Tate, influencers de hipermasculinidad que impulsaron en redes sociales posiciones misóginas, machistas y promotores de discursos de odio, fueron detenidos en Miami en cumplimiento de una orden de arresto emitida por Reino Unido. La justicia británica los acusa de 59 cargos a cada uno, entre ellos violación, organización de trata de personas con fines de explotación sexual, delitos relacionados con imágenes indecentes de infancias y difusión de pornografía extrema, además de evasión fiscal y lavado de dinero, delitos que habrían ocurrido entre 2010 y 2017 y que fueron denunciados por 7 mujeres. Quiero dejar claro que no hay lugar para la violencia masculina contra las mujeres y las niñas en nuestra sociedad, y seguiremos trabajando incansablemente para apoyar a las víctimas e investigar todas las denuncias que recibamos.
Fue este año cuando la policía del norte de Londres reabrió la investigación contra Andrew Tate por denuncias de violación y agresión sexual de varias mujeres sucedidos en 2014 y 2015. Sus abogados los declaran inocentes. Andrew Tate se definió él mismo como misógino con constantes comentarios machistas en redes, por lo que fue vetado de varias plataformas. Activo promotor de la manósfera, un conjunto de mensajes que promueven una visión de la masculinidad basada en el dominio del hombre, el antifeminismo, opuesta a la igualdad entre géneros. Llegó a tener una red de más de 10 millones de seguidores antes de que Facebook, Instagram, YouTube y TikTok lo expulsaran por contravenir sus políticas contra mensajes de odio. En Rumania, donde ambos residieron en 2016, enfrentan un juicio por presunta delincuencia organizada y trata de personas con fines de explotación sexual. En términos políticos, los hermanos Tate han dado su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varias ocasiones. Ambos influencers, conocidos por promover en redes sociales estilos de vida de extrema riqueza y lujo, duermen hoy en una prisión de Florida mientras se espera su extradición a Londres. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. La información del momento, Angélica Guadalupe. Gracias, Eddie. Estamos pendientes. Hasta mañana, Eddie. Gracias. Bien. Vámonos con otros asuntos. Mire, la industria azucarera en México genera miles de empleos y representa el pilar económico en 15 entidades de todo el país. Recientemente, nuestro país recuperó el acceso al mercado de azúcar en Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de su historia ha enfrentado algunos retos que le contamos en la siguiente historia. México ocupa el 8º lugar en la producción mundial de azúcar. Es un sector próspero, sin embargo, ha pasado momentos de crisis. Porque para el éxito económico no todo depende de las condiciones locales o de factores del campo y clima, y esto lo saben muy bien los cañicultores. En el ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, donde la caña es pilar de la economía, en 1990 daba empleo a 3,000 trabajadores y la región vivía un desarrollo. En el auge que tuvo, nos traje grandes beneficios porque se reflejó en el desarrollo de la economía, en el desarrollo cultural, en el desarrollo deportivo y demás aspectos de la vida de la población cañera. Pero las privatizaciones en el sexenio de Carlos Salinas alcanzaron a ese ingenio entre 1992 y 1993. Años más tarde, el sector sufriría otro revés. Ahora desde Estados Unidos, que en 2014 acusó supuestas prácticas de dumping en México, y para evitar aranceles al azúcar nacional, se negoció un tope al volumen de exportación. Bueno, llegaron a pagarnos hasta 1,550, creo. Pero de allí ya bajó. Y ahorita nos bajaron hasta 1,102 por tonelada de caña, que es muy poco para todo lo que le invertimos. También quienes trabajan en el campo para mantener sano el cultivo vieron las afectaciones. Sí, es duro, es duro. Sí, porque pues la verdad, pues hay poca gente para estos trabajos ya. Es difícil, porque como ahorita sí, yo necesitaba 1 o 2 personas y la verdad pues no las hay, y pues tengo que verme apurado, Aquí en Zacatepec, el corazón azucarero de Morelos, la noticia que dio el gobierno federal para incrementar 512% siembra esperanza entre las y los cañicultores, quienes esperan que en ese ciclo les vaya mejor. Con imágenes de Andrés Reyes y Eduardo Casanova, 11 Noticias. Pues el impacto es ese, que el resultado, la respuesta que está dando ahorita la presidenta del tonelaje que va a entrar a Estados Unidos, para nosotros ese es el impacto, que va a haber buen precio para el próximo año. Y bueno, hablemos de las lluvias y el saldo que dejaron en Nogales, Sonora. Desafortunadamente, una persona fallecida
autos varados, decenas de vehículos entre las corrientes. Una mujer logró ser rescatada con vida. El gobernador Alfonso Durazo hizo un recorrido de supervisión de daños de las zonas más afectadas y así se refirió al tema. Obviamente estamos aquí para apoyar al ayuntamiento, a la gente en todo lo que se requiera. Nuestra presidenta tuvo la preocupación el día de ayer y obviamente contamos también con su respaldo. Bienvenida, buenos días. Hola, días. ¿qué tal? Angie, Buen Lupita, día. muy buenos días. Quisiera iniciar la sección preguntándoles a ustedes, ¿duermen sus 8 horas? No. Quisiéramos. Quisiéramos. Exacto, la mayoría de nosotros quisiéramos porque sabemos ya y la evidencia nos dice que el sueño es fundamental para nuestra salud, pero ¿desde cuándo la medicina moderna identificó esta evidencia? Bueno, aquí los detalles. Hoy sabemos que no dormir en promedio 8 horas al día altera nuestra salud. Uno empieza a tener disminución de la concentración. Empieza a tener mala toma de decisiones. Empieza a tener menor tiempo de reacción auditiva, menor tiempo de reacción visual. No tiene almacenamiento de la memoria. También, al acumularse las neurotoxinas por tener una mala calidad del sueño, son personas que tienen mal humor y se vuelven agresivas. ¿Pero en qué momento de la historia de la medicina se supo esto? Con el invento del electroencefalograma. Tecnología inventada en 1927 que capta la actividad eléctrica de las neuronas. Básicamente muestra en tiempo real la actividad cerebral. Tiempo después, las investigaciones definieron la arquitectura del sueño, compuesta por 2 fases: sueño sin movimientos oculares rápidos y sueño con movimientos oculares rápidos. Esta segunda es la llamada REM o fase de sueño profundo. Se descubre que el sueño profundo es donde, uno, se da el aspecto linfático. ¿Qué significa esto? Que se limpia de neurotoxinas el tejido cerebral. Todo lo que nosotros producimos durante el día, en ese momento se empieza a limpiar. Si esto no ocurre, nos lleva a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. En la arquitectura del sueño, lo ideal es tener 4 o 5 ciclos por noche de 90 minutos cada uno, es decir, entre 6 y 8 horas. Usar lentes rojos o naranjas 2 horas antes de irse a la cama para bloquear la luz azul proveniente de luz artificial como las pantallas de dispositivos electrónicos y las luces LED. Esto hará que el cerebro segregue de forma natural la hormona del sueño, la melatonina. Porque para ganar es necesario descansar. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, inicia la cuenta regresiva porque este jueves tendremos un nuevo programa aquí en Canal 11, Voces de México, al espacio que establecerá conexiones entre infancias y astronautas que también se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Le contamos aquí los detalles en la siguiente historia. Ha comenzado la cuenta regresiva y en esta pantalla nos preparamos para vivir de nuevo esta emoción. ¿Querías escucharnos, Sina? Estamos por despegar y por disfrutar Voces de México al Espacio, una misión comandada por Ana Cristina Olvera, conductora de 11 Lab de Canal 11, y en la que niñas y niños de las 32 entidades del país platicarán con astronautas de la Estación Espacial Internacional. Tendrán una conversación a casi 400 kilómetros de distancia. Este jueves 23 de julio se establecerá el primer contacto de la campaña y será desde el planetario Orizaba, en Veracruz. A través del programa de radio aficionados de la Estación Espacial Internacional, ARIS, a las 11:07 horas, comenzarán las interacciones entre las infancias y la astronauta francesa Sophie Adenau. Se oirán claras y fuertes sus palabras, las voces de México al espacio.
Los esperamos en la transmisión que tendremos este jueves 23 de julio a las 10:30 horas por las señales de 11 Niños y nuestras redes sociales. Y bueno, cambiamos de tema porque respecto a los contagios de la ciclospora también en Estados Unidos, el gobierno de México sostiene que no se puede confirmar que esa contaminación se originó en nuestro territorio por lechugas que estaban contaminadas. Ha causado también serios problemas gastrointestinales en Estados Unidos. La ciclospora es un protozoario, digamos, es un organismo unicelular que suele presentarse en verduras frescas expuesto a un ambiente contaminado. En Estados Unidos este organismo ha generado más de 1.600 contagios en 5 estados, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción desde el pasado 13 de mayo. ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos se encendieron las alertas tras las tasas elevadas de contagios por ciclosporiasis. Este país de hecho emitió una alerta por un brote que se ha dado pues en los últimos días y se ha dado también por el consumo de lechuga iceberg. Esta ha sido picada también y se ha esparcido. Se identificó de hecho que se había originado en restaurantes de la cadena Taco Bell en Estados Unidos, en Indiana, en Kentucky, en Michigan, en Ohio y Virginia Occidental. A través de las indagatorias y análisis de trazabilidad, quiere decir que se rastrean dónde podría ser el posible contagio, la FDA de Estados Unidos determinó que la lechuga de esa cadena proviene de un solo proveedor, la empresa Taylor Farms de México, quien ha determinado de suspender la distribución de este producto. También sostuvo que ninguna de sus ensaladas o kits están asociados al brote ni contienen lechugas iceberg. Esto, sobre esta situación, el gobierno de México, a través de las secretarías de Agricultura y también de Salud, informaron que hay un grupo técnico que acompaña las investigaciones y también adoptará las medidas preventivas que correspondan. Cofepris destaca que México cuenta con un sistema de verificación de alimentos que protege tanto el consumo de alimentos local como el de exportación. Y en este sentido, en el comunicado conjunto se señalaron que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que haya la contaminación se haya dado precisamente aquí en nuestro territorio. La infección por ciclospora suele presentarse una semana después de la ingesta de un alimento contaminado y eso también lo hace complicado poder determinar exactamente el origen de este brote. Y bueno, un síntoma más importante es la diarrea líquida, algunos le llaman también la diarrea explosiva, pérdida de apetito, incluso pérdida de peso. Y bueno, cerramos con información del estado del tiempo porque en estos momentos también la actividad de ciclones tropicales es muy activa porque el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA y otros organismos vigilan sistemas ciclónicos que por ahora y en estos momentos no representan riesgos para nuestro país. Por un lado, en el Océano Pacífico se encuentra la tormenta tropical Élida, que se aleja del territorio, y este domingo se formó la tormenta tropical Fausto, que también se aleja de nuestro país. Al sur de Oaxaca hay un sistema que se vigila y que tiene potencial para evolucionar. Finalmente, en el Atlántico se encuentra la depresión tropical número 2, que tiene más impacto en los Estados Unidos. Bueno, esta fue la información. Lupita. Muy bien. Oye, sueño, sí, 8 horas, digamos, hablemos cantidad, pero yo creo que también calidad del sueño, ¿no? Sí, porque totalmente. puedes decir, 8 horas me acosté, pero ¿en qué circunstancias ejercí esa cantidad de horas? ¿Descansé realmente? Totalmente, Lupita. De hecho, parte de las investigaciones que nos han dado en medicina es que el sueño profundo suele presentarse en ciclos de hora y media. Entonces, en estos ciclos es cuando idealmente no deberíamos de despertarnos y por supuesto que lo ideal es no despertarse durante las 8 horas. Si alguien se despierta durante esas 8 horas, pues bueno, es fundamental también acudir con un especialista porque es posible también que acudan a este centro, pertenece a la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, y pueden también someterse a pruebas. Si hay gente que, por ejemplo, se levanta por ir al baño, bueno, eso también es otro elemento de salud, ¿no? Pero lo crucial es dormir las 8 horas porque es cuando ya entramos a partir de 3 o 4 ciclos de este sueño profundo, es cuando ya empezamos
a descansar y todos nuestros órganos, digamos, es fundamental que todo se limpie, hace una limpieza al cerebro. Entonces, esto es fundamental porque pues disminuimos el riesgo de tener enfermedades como el Alzheimer. Y el Alzheimer se da también, y la demencia, por segregar proteínas que pues digamos que matan las neuronas, ¿no? La beta-amiloide. Hablemos en otra ocasión de los hábitos, Itzel, porque es muy importante. Además de entender cómo funciona el sueño profundo y lo que debemos de conseguir para la calidad del sueño, necesitamos hablar de hábitos. Totalmente, hábitos, disciplina y también priorizar cuáles son las cosas más importantes para poder conseguir nuestro sueño. Muy bien. Gracias, Itzel. Muchas Bien gracias. interesante Gracias, como siempre. Gracias. Gracias. Vamos a Palacio Nacional a la conferencia.